Hijo, me pusieron unos comparendos a andar por ahí, mi hijo, por con el carro ahí a alta velocidad. Y es que el carro no lo tengo a nombre mío, toca ir a trabajar el pase, el parte para que pasen a nombre. Sí. No se puede hacer, ¿cierto? Sí. Ya me digan qué podemos hacer para al menos pagar el 50% de los dos que tengo ahí, de cada uno. Ahorita hay una... No, pero eso era hasta el... Todavía tiene una fecha, digamos del año pasado hasta creo que hasta julio de este año. Porque había una amnistía, pero tiene un periodo de cubre, va a estar a tal sitio. Que no puedo nada con esta escasez de plata. Pues vale el departamento de 45 y toca pagar la mitad como 50. ¿Tiene ya el número? Yo, ¿estará en la oficina? Sí, va hacia abajo. Me llegaron un par de compañeros. ¿De compañeros? De Gaby que anda por ahí. Y para qué chimba, ¿no? Con esta necesidad.
Los principios básicos de seguridad de las bases de datos están relacionados en la seguridad de las bases de datos en un área amplia que abarca múltiples temas de ellos. Y entre ellos tenemos cuestiones éticas y legales relativas al derecho de tener acceso a cierta cantidad de información, tipo de información, modelos de información. Cuestiones políticas a nivel gubernamental, institucional o corporativo relacionado con el tipo de información que no debe estar disponible para el público. Cuestiones relacionadas con el sistema y con los niveles del sistema de manejo que se maneja. Los diferentes usuarios deberán tener acceso a este prototipo. Un problema común de seguridad de todos los sistemas del común. Bueno, chicos, chao. Técnicas de seguridad. El mecanismo de seguridad de la CGBD o sistemas de gestión de bases de datos debe incluir formas de restricción, acceso al sistema que como un todo permita tener un control adecuado. Esto se denomina control de acceso. Se puede practicar creando cuentas de usuarios y contraseñas para que los sistemas de gestión de bases de datos controle el proceso de entrada, salida del sistema. Desde el punto de vista de la administración de las bases de datos, debemos tener en cuenta ciertas características. En la gestión y dirección de bases de datos se ejecutan los siguientes tipos de accesos. Acciones: creación de cuentas, concesión de privilegios, revocación de privilegios, asignación de niveles de seguridad. Es el responsable de la seguridad global del sistema de los datos, el administrador, para que se tenga en cuenta. Unos posibles ataques a las bases de datos deben de tener en cuenta algunos procesos tanto internos como externos. Compruebe que ha blindado las posibilidades de que sus usuarios externos puedan inyectar código a sus bases de datos a través de formularios, documentos, cartas, o que los campos de texto, publicaciones de su web estén debidamente controlados. Entre otros ataques también cambie el usuario del root, porque es efectivamente el que tiene el control total del sistema, que viene por defecto y asigna otro nombre al usuario. La mayoría de los diseñadores, de los programadores, siempre dejan el usuario administrativo como root, y esto efectivamente es una puerta de enlace de entrada para cualquier tipo de ataque. Asegúrese que la contraseña del root de MariaDB, nuestro gestor de base de datos, sea establecida e implementada. Elimine la cuenta de prueba y la base de datos prueba creados durante la instalación inicial de MariaDB. Revise periódicamente usuarios y bases de datos de MariaDB en una cuenta para que acepte la información, los datos, permisos, protocolos, niveles que, otorgados en su debido momento, permitirán tener el control y el acceso a la misma. Amén. Dentro de ese esquema. Entonces, control de acceso obligatoria nos establece que las obligaciones
protección de bases de datos está otorgando privilegios y clasificación de los usuarios, así como los datos de acuerdo con la política de organización. Los ordenadores privilegiados y DBA incluyen los siguientes tipos de acciones: creación de cuentas, concesión de privilegio, revocación de privilegio, asignación de los niveles de seguridad. Entonces, fíjense que siempre son los mismos controles que tenemos para respecto a acceso, control de la misma. Bueno, los niveles de información que era importante tener fuera teniendo en cuenta. Tenemos otro modelito de consultoría. Entonces, veamos acá. Sector. Otros elementos a tener en cuenta dentro del proceso de base de datos: tenemos problemas de seguridad en las bases de datos, integridad de las bases de datos, control de acceso, arquitectura de seguridad y mejores prácticas para el uso de las bases de datos. Bueno, podemos establecer que una base de datos con su bajo nivel de seguridad compromete no solamente la base de datos misma, sino también en el sistema operativo que se le otorga al sistema relacionado, para proteger el acceso a la información sensible y a los activos digitales de una organización. La protección del sistema operativo y de los servicios de red, servidores de base de datos, tienen una importancia crítica. Las bases de datos son la base de los nuevos negocios electrónicos, de los sistemas de planeación empresarial, recursos como el ERP y de otros sistemas críticos de negocios. Secreto y confidencialidad, precisión, integridad y autenticidad, disponibilidad y recuperación, dentro de esos elementos que tenemos que tener como elementos críticos: identificación, secrecía y confidencialidad. Los datos deben ser protegidos de liberación no autorizada mediante recuperación directa o interfaz lógica, mediante lectura de usuarios no autorizados. Precisión, integridad y autenticidad. Los datos deben ser protegidos de modificación accidental o maliciosa, considerando incluso la inserción de datos falsos o la destrucción de los mismos. El origen de los datos debe ser verificable siempre. Disponibilidad y recuperabilidad. Los sistemas de bases de datos deben mantenerse operando y recuperándose en caso de pérdida de datos constantemente. Dentro del uso de la Big Data siempre establece que deben haber algunos recursos, estrategias, metodologías para que podamos hacer esta línea. La seguridad en las bases de datos comprende medidas para evitar el acceso, liberación inapropiada de información, pérdida de secrecía o confidencialidad, modificación inapropiada de datos, pérdida de integridad, negación de servicios, pérdida de disponibilidad, robo o fraude. En este diagrama, efectivamente, vemos la estructura de los diferentes procesos de la que un servidor tiene que estar debidamente autenticado y registrado para que el manejo de bases de datos garantice una seguridad de la data, aplicación, servicios, sistema operativo, sistema operativo y el hardware, son elementos que tenemos que tener para el aseguramiento de la data. Efectivamente, tenemos un proceso en el que se encuentra una DBMS, orienta al hombre, orienta a la máquina, que donde tengamos una fractura,
una ruptura, una asequibilidad a nuestro sistema de base de datos, a la manipulación, pues tendremos el acceso de la misma. Bien. Un manejador de base de datos debe proteger sus datos de accidentes, por ejemplo, errores de captura o de programación, uso malicioso de las bases de datos, fallas de los hardware, del software, rompen los datos. Muchas veces la gente manipula, no depura, no limpia, no establece un soporte de software porque cree que el software no hay que darle soporte ni mantenimiento, igual que al hardware. Hay que darle un debido mantenimiento, limpiando los archivos basura, los cookies, los spam, todas las librerías, archivos Isler, los temporales y demás características que van influyendo en la consultoría de la data. Esto efectivamente hace parte de una estrategia de seguridad que, aparte de limpiar la basura y mantener una memoria más limpia, más estable, todo el chiqueral que exista en un momento determinado, en algún directorio, en algún sector, en algún track, no será el acopio de la canalización y recepción de los diferentes ataques y virus que se puedan estar suscitando por esta falta de soporte y mantenimiento. Tipos de amenazas accidentales es una amenaza, efectivamente hay que considerarla porque pueda que se vaya la luz, pueda que se preste las claves a un usuario inadecuado, pueda que, bueno, amenazas que siempre están a la flor del día y los usuarios, es que yo solamente le presté la base a la clave a mi amigo, es que como era trabajador, es que como era urgente, es que efectivamente. Accidentes o desastres naturales, pues de lo que conocemos, inundaciones, fuegos, caída del sistema, de los computadores, errores de bugs o hardware o software, todos los gusanos que le puedan llegar a penetrar a través de los correos maliciosos, de los malware y demás características. Errores humanos, esos pues abundan por montones en ese tipo de situaciones dentro de los accidentes que pueden presentar. Intencionales, bueno, esos son los más delicados porque apuntan al fraude y alguien hace algo, una situación, una causa, una situación para que efectivamente se genere un error, se genere una situación que facilite el acceso, la entrada, la salida al sistema. Entonces las intencionales están apuntando a las fraudulentas con voluntad explicada o causada por daño. Involucran dos tipos de usuarios autorizados y agentes hostiles. Los usuarios autorizados son los usuarios regulares de una compañía que con sus permisos, con sus claves, con sus niveles y jerarquías, pues tienen acceso a los diferentes archivos. Y efectivamente por alguna razón, situación, se dejan comprar, se dejan no comprar, son confiados, mantienen claves activas, llevan y traen archivos, etcétera. Entonces, eso son procesos de manera intencional, porque si a uno le confían una clave, pues se supone que tiene que ser para ciertas características, pero la gente abusa de esa confianza. Entre otros, tenemos la liberación inapropiada de información, de esa intencionalidad, modificación inapropiada de datos, de esa intencionalidad, navegación de servicio, de esa intencionalidad. Entonces, para dejar muy claro. Los requerimientos mínimos necesarios que debe cumplir cualquier programa que se diga de un gestor de base de datos son un RDBM, son autenticación de usuarios, protección de acceso impropio, integridad de base de datos. Ya hemos visto por montones que es integridad, administración y protección de datos sensibles. Cuando llamamos datos sensibles son aquellos datos que seguramente no se los dicta todo el mundo, como la cédula, el color de los ojos de los hijos, algunos datos muy personales, el nombre de propiedades que tiene, el valor de los bancos, las cuentas que tiene. Son datos sensibles que no se pueden prestar registro de eventos de autoridad, autorizados. Autenticación de usuarios. Bueno, es importante que siempre, claro que la necesidad de identificar de forma única al usuario de la base de datos. O sea, eso es autenticación, que efectivamente el usuario siempre se registre, como cuando llega a un edificio, a una portería, hay que registrarse y quedar debidamente reseñado.
puede ser realizada por el sistema operativo o por nuestro sistema de BMS, ¿correcto? Protección de acceso impropio. Permite el acceso de los objetos de las bases de datos solamente a usuarios autorizados. Entonces, esa es una protección. Problemática, granularidad más fina que el caso de los sistemas operativos. Entonces, existe un tema de control y seguimiento a las acciones que se desarrollan. Integridad física. Bueno, eso sí, pues efectivamente el concepto es claro. El sistema de respaldo y recuperación tiene que estar activo constantemente, actualizándose cada día, y si depende del tipo de datos que se tenga, la movilidad, la importancia, pues supongo que se debe estar actualizando cada hora, cada 2 horas, cada 8 horas, dentro de un mismo día y periodo determinado. El uso de una longitud adecuada, Jordan, eso define que efectivamente siempre se mantenga una longitud eh, máxima y no mínima, porque algún usuario puede crear una clave siempre sencillamente con el concepto de que el 1, 2, 3, y pues eso es dentro de una longitud no apropiada para la creación de una clave. Administración y protección de datos sensibles, datos que no deben ser publicados, factores que pueden hacer sensible a los datos, inherentes a la sensibilidad. El valor mismo debe protegerse, sea declarado sensible o no, proviene de una fuente sensible, debe proteger la fuente de la que proceden los datos, la información, se ha declarado sensible, que efectivamente dentro de un proceso, diga, ese dato es privado de la compañía, su registro es tal, etc. Se derivan de un registro o un atributo específico, sensible, etc. Puede haber bases de datos solamente con datos sensibles, sí, solamente con datos públicos, sí, con ambos tipos de datos, sí, efectivamente, eso existe realmente en los procesos de seguridad de la información. Problemas de seguridad de base de datos integrados, integridad de datos, control de acceso, arquitectura de seguridad y mejores prácticas que lo que tenemos. Entonces, la expectativa de calidad de datos, los datos tienen integridad si su calidad alcanza o supera los requisitos de calidad de los datos. La protección de control es la modificación impropia de los datos. La protección de control contra la modificación no se autoriza a los datos a su transformación, integridad de dominio. Requiere que un conjunto de valores sea valioso para una columna específica y se permite valores nulos. Entonces, es parte de lo que podemos llegar a establecer la integridad, donde si a mí me permite colocar un null, pues obviamente significa que ese campo tiene la posibilidad de ser o no ser verdadero, de ser o no ser falso. Se implementa mediante la verificación de la validez. Se puede forzar restricciones del tipo de datos, formato o rango de valores permitidos en una columna como tal. Integridad de entidad. Requiere que todos los elementos que componen la tabla tengan un identificador único, conocido como llave primaria. Entonces, esa integridad de entidad permite identificar a ese conjunto de datos a través de una relación, de una característica, de una llave primordial. Como en el caso del ser humano, nos identifican de manera ligera aquí en Bogotá, aquí en Colombia, con el número de cédula. Y bajo la número de cédula, pues existe cualquier cantidad de datos, desde el género hasta el valor de qué come y qué no come. Obviamente que cada entidad tendrá el aseguramiento de la información que le interese. La integridad referencial asegura que las relaciones entre las llaves primarias y secundarias es una tabla referenciada. Si las llaves foráneas es una tabla referenciada. Siempre se mantenga un proceso de racional que dependa de la llave maestra, de la llave primaria, ¿correcto? Un renglón es una tabla referenciada que no puede ser borrado si una llave foránea está apuntando al mismo. Entonces, si yo tengo en un registro de datos un conjunto de datos, el cual uno de ellos o más de uno
es una llave en una tabla que aquí tendría una llave foránea. Ese registro no se puede borrar porque está apuntando a una situación. Entonces, aquí vemos efectivamente en pantalla la integridad de dominio, el concepto y la integridad de entidad y la integridad referencial entre las tablas. Entonces, ahí se está haciendo la relación de qué se identifica ese renglón para la integridad de entidad, qué se identifica de la columna para la integridad de dominio, o sea, con cuáles que se integra y se domina automáticamente. ¿Qué es dominio? Entonces, dentro de los tipos características que podemos verificar, verificación del valor nulo, valor o omisión por defecto, verificación del valor, hacer un chequeo, entidad llave primaria, identifica la primaria key, valor único que es único, referencial, llave foránea que identifica un valor importante específico dentro de otra relación de datos que están debidamente relacionados. Integridad declarativa. Los criterios de integridad declarada en las definiciones se implementan medidas en el uso de restricciones declarativas que se definen directamente en tablas y columnas. Tenemos igualmente la integridad procedimental, criterios, definiciones de descripción se implementan mediante el uso de procedimientos almacenados en triggers. Los triggers efectivamente son todos los almacenamientos de los datos de manera temporal para ejecuciones de un proceso o procedimiento, la consulta, el control de las características. Se puede implementar en clientes o en el servidor. Esas respectivas habilidades de procedimiento. Entonces, dentro de ese esquema, problemas de seguridad de base de datos, datos y control de acceso. Control de acceso discrecional, efectivamente nos establece DAC, medio por el cual se recibe acceso a usuarios específicos o grupos de usuarios. Control de acceso es, efectivamente, tener alguna característica de los usuarios, de la consultoría, que cumpla con ciertos requisitos para poder tener el permiso de entrada o de salida. Pasa lo mismo que con el pasaporte. Nadie puede llegar al aeropuerto si no tiene sus datos y su pasaporte adecuado. Por eso es que la gente sacar su respectivo pasaporte para poder viajar, si es un control de acceso o de viaje en este caso. El propietario de un objeto puede otorgar privilegios de acceso a otro usuario sobre el objeto. Entonces, si yo soy el administrador, le puedo decir a uno de los usuarios que tiene permiso para poder modificar el propio video, la compartición de documentos y más características. Entonces, sobre un usuario le estoy dando privilegios y derechos para que algo tenga un subnivel de administración directamente. Los privilegios, medio en que se puede implementar la comunicación de la data se consideran privilegios por medio de una instrucción grant y se usan para especificar una acción permitida sobre un objeto. Establecer una especificidad específico del concepto del proceso que se esté debidamente desarrollando. Entonces, dentro de esa línea, esas características, veamos otro concepto. Les voy a dejar un video pequeñito de seguridad de base de datos.
Entonces, en este video veremos precisamente ese aseguramiento de las bases de datos. Pongámosle atención y escuchemos el sonido. Seguridad, principios de seguridad, tipos de autorización. Hablaremos sobre algunos principios de disponibilidad y finalizaremos con algunas buenas prácticas y su implementación en las bases de datos. Al hablar de niveles de seguridad, vamos a referirnos a todo el entorno de la base de datos, empezando por el entorno físico, ya que se debe controlar el acceso al hardware, a los equipos físicos que gestionan la base de datos, por ejemplo, servidores, discos duros, tarjetas de red, entre otras cosas. Para ello se debería gestionar el ingreso del personal mediante algún sistema de token o tarjetas de ingreso. El segundo nivel de seguridad es a nivel del sistema operativo. Entonces aquí se debe detectar las debilidades del sistema y corregirlos. A veces el sistema operativo no está actualizado, no está correctamente parchado, existen falencias a nivel de bibliotecas del sistema operativo. Entonces todo esto puede permitir que el atacante descubra algún tipo de vulnerabilidad o puerta trasera por donde ingrese algún script malicioso y adueñarse de la base de datos. El tercer nivel de seguridad tiene que ver con la red. Entonces es importante que el software que gestiona la red esté bien configurado, esté bien implementado para evitar fallos de seguridad al momento que se transporten los datos por la red. El cuarto nivel de seguridad tiene que ver con la interacción de las personas, con los seres humanos. Entonces, es importante tener buenas políticas, gestionar de una manera correcta las leyes y reglamentos para que las personas no infrinjan estas normas de seguridad, facilitando la información a personas ajenas a la institución, ya que muchas veces cuando se filtra la información es en realidad las personas que trabajan dentro de la empresa las que permiten que la información se fugue hacia el exterior. Y el último nivel de seguridad es acerca de la gestión de la base de datos. Básicamente la configuración de los usuarios con sus respectivos privilegios, de roles, de permisos, entre otras cosas. Vamos a ver algunos principios de seguridad. Cuando vamos a implementar un sistema gestor de base de datos, hay que tener en cuenta los siguientes principios. Primero, configuración por defecto, es decir, se debe establecer el mínimo privilegio, es decir, sin acceso, ya que el acceso se debe seguir otorgando a medida que se vaya necesitando de acuerdo a los privilegios de cada usuario. Es decir, inicialmente todos tienen restringido el acceso y luego se irá habilitando de acuerdo a lo que se necesite. El administrador de la base de datos y el administrador de seguridad obviamente no debe ser la misma persona. Se deben borrar cuentas no utilizadas, especialmente las creadas por defecto. Generalmente las bases de datos, cuando nosotros instalamos los gestores, nos traen algunos usuarios preestablecidos, usuario root, usuario admin, entre otros. Entonces estos usuarios se deben bloquear, ya que no es recomendable usarlos. Otro principio: se debe solicitar el cambio de contraseñas en el primer ingreso. Y obviamente para que la contraseña tenga un nivel alto de seguridad, esta contraseña
debe tener algunas características. Tiene que tener más de 8 caracteres. Debe usar letras mayúsculas, debe usar letras minúsculas y caracteres especiales. Entonces con esto se mejora la robustez de la contraseña. Además de ello, las contraseñas deben ser encriptadas y también limitar el número de sesiones concurrentes. Continuando con los principios de seguridad, se debe realizar modificación de privilegios de los usuarios. Se debe llevar un registro de las modificaciones, ya que es importante saber la fecha en que algo se modificó, el responsable, quién fue la persona que modificó y cuáles fueron los objetos modificados, cuáles fueron las tablas, cuáles fueron los roles, cuáles fueron los recursos modificados. En lo que se refiere a las conexiones de host o de equipos desconocidos, obviamente no se debe permitir estas conexiones y mucho menos si los usuarios tienen privilegios de administrador. Además de eso, cada usuario debe tener un identificador único y estos usuarios constantemente deben ser monitoreados para saber la actividad que cada uno de ellos realiza. En los principios de seguridad también vamos a hablar de las vistas. Una vista permite una obtención simplificada de los datos sin que se altere la estructura de la tabla. Y esto es muy importante ya que el uso de vistas permite ocultar la complejidad de los datos, ya que, por ejemplo, si estamos gestionando los datos de un banco, en este caso el cliente solamente deberá tener acceso a una vista que le muestre su saldo y sus respectivos movimientos transaccionales. Con eso se restringe el acceso a otros datos, tablas o registros que el usuario obviamente no tendría por qué estar consultando. Además de ello, se debe realizar una buena administración de privilegios a través de roles o papeles. Entonces, en este diagrama podemos ver que en la gestión de base de datos tenemos roles, tenemos usuarios y tenemos permisos. Los roles simplifican el proceso de gestión de privilegios, ya que se puede otorgar privilegios a un rol y luego otorgar el rol a los diferentes usuarios. Y cuando se desee revocar los privilegios para un usuario, simplemente se tiene que revocar la autorización del rol a ese usuario. Entonces, esta es una manera inteligente de gestionar los permisos dentro de la base de datos. Vamos a hablar un poco de la integridad referencial. La integridad referencial implica que la clave externa de una tabla de referencia siempre debe aludir a una fila válida de la tabla a la que se haga referencia. En otras palabras, no puede haber hijos sin padres. Tomemos como ejemplo este gráfico que tenemos aquí. Tenemos la tabla de clientes con su respectivo ID. Y por otro lado tenemos la tabla facturas relacionados a cada cliente. Es decir, un cliente puede tener varias facturas. Entonces tenemos el primer registro pertenece al cliente 1, el segundo registro al cliente 1, el tercer registro al cliente 2. Dado que solamente hay 2 clientes en este ejemplo, la integridad referencial evita realizar cosas como estas. Por ejemplo, no se podría establecer una factura para un cliente 3, ya que en este caso el cliente 3 no existe. Entonces la integridad referencial evita introducir datos en la tabla relacionada sin antes no estar en la tabla principal. En este caso, al tratar de crear una factura para el cliente 3 nos va a dar error porque el cliente 3 no existe. La integridad referencial también evita eliminar registros en la tabla principal si existen registros en la tabla relacionada. Es decir,
No podemos eliminar al cliente 2 en este caso porque existen facturas del cliente 2. Y por último, la integridad referencial evita cambiar un valor de la clave primaria en la tabla principal si el registro tiene registros relacionados. Es decir, tal y cual como tenemos estructurada la relación, la integridad referencial nos prohíbe, por ejemplo, cambiar este ID ya que tenemos registros relacionados. Vamos a hablar de los tipos de seguridad que existen en un sistema de base de datos. Entonces vamos a hablar de la seguridad discrecional y de la seguridad obligatoria. La seguridad discrecional otorga o revoca privilegios a los usuarios a nivel de tablas y registros, mientras que la seguridad obligatoria impone seguridad a varios niveles, tanto usuarios como para los datos. En otras palabras, un ejemplo de seguridad discrecional sería el siguiente: autorizar al usuario X a realizar consultas en la tabla productos, por ejemplo. Y un ejemplo de seguridad obligatoria sería el siguiente: el usuario X puede acceder a la tabla Y solo si el nivel de seguridad de X es mayor que el nivel de clasificación de Y. Vamos a ver algunos tipos de autorización que se gestionan en la base de datos. Dentro de los permisos de autorización, vamos a ver que hay permisos de lectura, permisos de inserción, permisos para actualizar los datos, permisos para eliminar los datos. Además de ello, hay que tener en cuenta la autorización respectiva, por ejemplo, a la gestión de índices. Un índice viene siendo un identificador único de cada fila y se lo utiliza con bastante frecuencia para mejorar la velocidad en las operaciones de la base de datos. También se debe gestionar de forma adecuada la autorización a los diferentes recursos. Los recursos como tal son todos los objetos que interactúan en la gestión de la base de datos. Además de los datos como tal, son los procesos y procedimientos, por ejemplo, de backups, de recuperación, de redundancia, entre otras cosas. Y estos recursos, como deben ser provistos de seguridad, tienen que cumplir con los principios fundamentales de seguridad, que son integridad, disponibilidad y confiabilidad. Entonces todos estos recursos tienen que ser gestionados de una manera muy inteligente para evitar algún tipo de alteración o eliminación incorrecta o no autorizada. Esta es la historia de cómo aprendí inglés. Lo fundamental de una base de datos es poder presentar los datos a las personas que necesiten. La interrupción de este principio obviamente evita que estos datos estén disponibles. Entonces, para contrarrestar este tipo de ataques o de amenazas, vamos a ver aquí algunos principios fundamentales. Entonces, empecemos por la clusterización. En sí, la clusterización es un proceso que divide a una base de datos en grupos diferentes. La meta principal de realizar este proceso es encontrar grupos que son diferentes de los otros, pero que tienen características similares entre sí. Y esto es muy útil para encontrar patrones entre los datos, también para mejorar la velocidad de acceso a los datos. Incluso este principio puede ser utilizado a futuro para realizar o para implementar procesos de business intelligence o de data mining. El segundo principio de disponibilidad es la redundancia controlada.
La redundancia de datos es la copia o reescritura de los datos con el fin de tener procesos de respaldo y recuperación de la información. Entonces, si tenemos un servidor que trabaja con una gran cantidad de datos, si por alguna razón este flujo de datos se interrumpe, si sufre algún daño, entonces el sistema redundante nos va a permitir recuperar la información. Obviamente hay que tener cuidado con la sobreredundancia, ya que abusar de este proceso lo único que haría es consumir de forma exagerada los recursos de la empresa, los recursos de hardware tanto como de software. Entonces, por eso se debe realizar una redundancia controlada, es decir, clasificar la información y de acuerdo a su nivel de prioridad establecer niveles de redundancia. Y el tercer principio de disponibilidad es la vinculación del servicio de un banco de información. Un banco de información es un repositorio que maneja grandes volúmenes de información de manera rápida y segura. Dentro del ámbito informático, a estos bancos de información se les conoce con los nombres de Data Warehouse y Data Mart. La diferencia es que el Data Warehouse contiene información relevante de todo el negocio, mientras que los Data Marts son enfocados en áreas específicas, por ejemplo, área de ventas, área de finanzas, áreas de recursos humanos, entre otros. Esto con el fin de mejorar la velocidad de acceso a la información. Y obviamente esta información tiene que estar desnormalizada para que se pueda acceder más rápidamente a ella. Vamos a hablar de buenas prácticas en la gestión de base de datos y la forma de implementarse. Entonces, estas buenas prácticas se recomienda implementar de la mejor forma posible, ya sea que la empresa sea grande o pequeña, porque el nivel de seguridad de los datos debe estar establecido de la mejor manera posible. Se debe realizar un bloqueo de los usuarios predeterminados, usuario root, usuario admin, los que generalmente vienen en los gestores de base de datos. Se mantienen bloqueados hasta que un usuario con privilegio los libere, de ser necesario. De lo contrario, se los debe mantener bloqueados. Se debe segregar o separar las funciones del sistema operativo y de la base de datos. Es decir, se debe evitar autenticación en la base de datos con la autenticación del sistema operativo. Cambio de contraseña obligatorio en el primer ingreso. Además de ello, se recomienda que automáticamente se habilite un periodo de cambio, es decir, que cada cierto tiempo, por ejemplo, puede ser cada 3 meses, se haga obligatorio un cambio de contraseña, ya que no es conveniente mantener la misma contraseña durante un periodo muy prolongado de tiempo. Se debe restringir el acceso a usuarios no autorizados. Esto debe ser implementado normalmente utilizando una contraseña para evitar que cualquier usuario acceda a los datos de manera indebida. También es importante gestionar y autorizar de manera correcta la ejecución de scripts o de tareas automatizadas en la base de datos. Esto, obviamente, para su implementación debe ser definido por el departamento de TI de la empresa. Además de ello, se debe limitar las sesiones concurrentes, es decir, habilitar restricción a una sesión de ser posible, ya que el atacante podría de alguna manera tratar de robar la sesión del usuario. Entonces es importante que cada vez que se vaya a realizar una sesión, este usuario tenga que autenticarse. Gestionar correctamente el permiso de uso de grant o revoke. Entonces esto se debe habilitar en la configuración del gestor de base de datos. También es importante denegar el acceso remoto hacia la base de datos. Igual esto se habilita en la configuración
y únicamente de ser necesario, en casos muy específicos, se habilitará en la configuración. De otro modo, tiene que estar siempre denegado el acceso remoto hacia la base de datos. Se debe encriptar los datos sensibles. Se debe activar los registros de auditoría para poder traquear o verificar todo lo que está sucediendo internamente con la base de datos. Esto también se lo habilita en la configuración. Además de ello, se debe dotar de seguridad a las bases de datos aisladas mediante la implementación de roles y privilegios adecuados. También se debe gestionar correctamente los controles de backup y de restauración. Para ello debe haber procesos que nos indiquen paso a paso cómo es la ejecución de respaldos, los cuales deben ser revisados por el departamento de TI, y establecer claramente los tipos de respaldos que se obtendrán de la base de datos. Entonces podría periódicamente obtenerse backups incrementales y luego obtener backups totales. Puede ser semanalmente o quincenalmente. Una muy buena práctica es gestionar la asignación de privilegios mediante procedimientos rigurosos en cuanto a la asignación y creación de perfiles y roles. Además de ello, todos los usuarios que interactúen con la base de datos deben tener identificadores únicos que son implementados mediante políticas de la empresa. La autorización de ejecución de scripts fuera de la base de datos debe ser controlado por el sistema operativo y además de eso debe ser registrado, monitoreado y evaluado para evitar algún tipo de fuga de información. También se debe implementar vistas para ocultar y proteger los datos. Se debe aplicar el principio de integridad referencial. También es importante aplicar clusterización y redundancia. Y finalmente vamos a mostrar el top de los proveedores de seguridad para base de datos. Entonces, como podemos ver en la gráfica, los mayores proveedores son Microsoft y Oracle. En la descripción del video te estaré dejando el enlace de los proveedores de seguridad para base de datos si deseas un poco ampliar tu conocimiento. Entonces, con esto estaríamos terminando la presentación. Si tienes dudas o sugerencias, te invito a suscribirte y a dejarlos en la caja de comentarios. En cursos online